no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Como todos bien sabéis, a partir del mes de febrero, marzo, el mundo entero quedó impactado por este virus del que todavía sufrimos o se sufren sus secuelas. La perspectiva que tiene sobre esto un misionero en el corazón de África, en la selva, en la frontera con la República Democrática del Congo y República Centroafricana, una selva compartida entre 3 países, vivo en el vértice de esas fronteras, es quizá un poco diferente de cómo lo habéis vivido en España o en otros países llamados civilizados o de Occidente. Y es por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque hemos tenido la gracia de Dios que ha llegado mucho más tarde y mucho menos en números, en porcentaje de habitantes. Es una afirmación que la digo con un poco de temor y temblor, porque tampoco sabemos muy bien cuántos casos tenemos, porque como no tenemos hospitales, ni tenemos aparatos para hacer pruebas, ni cosa parecida, pues si no puedes hacer pruebas a mucha gente, tampoco sabes cuántos casos tienen. Pero el hecho es que cuando España y otros países como Italia, etcétera, estaban invadidos por este virus y eran tan constantes los fallecimientos, nosotros teníamos 4 o 5 casos registrados. Curiosamente, en Sudán del Sur, donde vivo, la primera persona infectada fue una mujer extranjera, holandesa, que trabajaba para las Naciones Unidas. Se supone que ella fue la que lo trajo al país, pero después seguro que, aunque cerraron las fronteras con los países limítrofes, particularmente del sur, por el norte hacemos frontera con Sudán, pero en el sur con Etiopía, con Kenia, con el Congo, con República Centroafricana, son fronteras muy porosas y por lo tanto, tanto los camioneros como todo el tráfico de vehículos que continuamente van y vienen para el comercio interno de ambos países, probablemente sería una de las fuentes mayores de contagio. Pero lo que yo destacaría de todo esto es que así como en vuestra sociedad esto ha sido una revolución y ha producido un impacto tan grandioso, a la gente se le olvida que nosotros tenemos ébola, tenemos SARS, tenemos malaria, cólera, fiebres tifoideas, tenemos parásitos de todos los colores y sabores, tenemos fiebre amarilla, tenemos todos los tipos de hepatitis y todo el catálogo de todas las enfermedades que no salen en ningún periódico, que nadie le da excesiva importancia hasta que no viene alguna persona contagiada. Por ejemplo, padecemos todavía mucha lepra, tuberculosis. Como anécdota cuento que saliendo recientemente de la iglesia parroquial le dije a una señora pobrísima, hablándole del coronavirus, le dije: señora, tenga cuidado con el virus. Y me contestó: sí, padre, el ébola es un virus malísimo. Le digo: ¿cómo le digo yo que hay un virus nuevo? Con lo cual la gente muere por tantas circunstancias tan previsibles o que podían haber sido evitadas en cualquier otra sociedad. Nosotros, nuestra única protección frente a este virus es todos los cuidados preventivos, porque por ejemplo, donde vivo yo no hay electricidad, con lo cual no hay aparatos que puedan hacer ninguna prueba de nada. Nosotros ni siquiera tenemos aparatos para hacernos una prueba de sangre, no tenemos hospital y no tenemos médico. Por si sirve el ejemplo, no de este virus, sino de otras enfermedades, nuestro obispo, que es más joven que yo, se puso muy enfermo y el 20 de febrero, cuando todavía no había llegado, se supone, el virus a Sudán del Sur, el 20 de febrero tuvimos que evacuarlo a Nairobi y tuvimos que evacuar al obispo desde donde estamos, en la sede de la diócesis, en una ciudad que se llama Yambio, hasta Nairobi, a un buen hospital, sencillamente porque no solamente donde estoy yo, que estoy a 4 horas del obispo, sino que donde vive el obispo, que es una ciudad, no había un solo médico. No pudimos encontrar un solo médico ni que le tomara la tensión.
Bueno, pues porque es el señor obispo, pues conseguimos encontrar los fondos, pero una persona le da lo que le dio al obispo y se puede morir tranquilamente y no saldría en la primera página, es que no sería ni una estadística, no es que no saliera su nombre, es que ni siquiera saldría el número de defunciones, con el agravante de que como allí nadie tiene un certificado de nacimiento, una partida de nacimiento, morirte en Sudán del Sur es como si no hubieras vivido, porque tu nombre nunca quedó registrado cuando naciste y no va a quedar registrado cuando moriste. Por lo tanto, se mira, o sea, ellos miran lo que está pasando en Europa, porque evidentemente lo ven por las noticias, lo miran con un poco con una sonrisa, lo miran como, hombre, por fin se dan cuenta el modo de vivir habitual nuestro, que es nuestra manera concreta de vivir. Con esto ni le quito importancia, ni ridiculizo, ni quiero restarle gravedad a la situación que se ha vivido en España. Yo creo que ha sido una llamada de atención para todos, una voz de Dios, un kairós, un paso del Señor por la vida de los vivos y de los difuntos. Y yo creo que como para el que ama todo sirve para el bien, y en verdad que todo es gracia en lo que nos pasa en la vida, yo estoy seguro de que esto va a renovar la vida y la fe y el testimonio de muchísimas personas. Yo creo que ha sido una gracia de Dios. Me gustaría rendir testimonio a los sacerdotes que han jugado un papel colosal, que ha sido muy poco reconocido, digamos, por los medios oficiales, pero también la cantidad de seglares que han vivido maravillosamente este tiempo. Creo que para muchas familias que se han tenido que espabilar, que han tenido que buscar unas misas que sabían que estaban en la televisión y nunca las veían, y ahora de repente se convertía en su cordón umbilical, literalmente con su iglesia madre. La creatividad de los sacerdotes. Tengo muchísimos amigos que se encerraron en asilos de ancianos, en cárceles, en lugares de ya no salir para quedarte ahí, para no infectar a nadie y poder atender a las personas y creo que ha sacado en muchas ocasiones, o creo que en la mayoría de las ocasiones en la Iglesia, tanto aquí en España como donde estamos nosotros, lo mejor de la gente, lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que hemos visto un lado maravilloso de la gente, que yo creo que de una manera muy introspectiva ha hecho a las familias darse cuenta lo que de verdad importa, lo que de verdad vale, y también a las parroquias. Yo estoy seguro que en cuanto esto vuelva a algo de una semblanza de normalidad, yo estoy seguro que va a haber muchísimas más personas yendo a las iglesias, participando de actividades. Por supuesto que dan unas secuelas sociales, no digamos en salud, pero en muchas otras áreas de desempleo, de pérdida de casas, de viviendas, de tensiones matrimoniales, quizá tristemente de muchísimos matrimonios que no hayan podido soportar estas crisis, que será pues un motivo muy triste, a lo mejor de separación o algo así, o por lo menos que han sacudido los cimientos de muchas familias, etcétera. Y yo creo que la Iglesia tiene una tarea muy bonita, muy importante, que jugar en la sociedad, especialmente del lado de la gente más pobre y más necesitada. Donde estoy viviendo yo, hemos tenido que tomar las medidas preventivas normales que estáis tomando vosotros con las limitaciones materiales, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido, ya porque ya no podíamos restringir más los espacios y separar más a la gente porque son masas de gente que viene a misa, simplemente optamos por celebrar la misa al aire libre, y como de las muchas ventajas que tiene el estar en la misión es que estamos rodeados de miles de kilómetros cuadrados de selva, hacemos, para respetar las distancias prudenciales y evitar así los contagios, todas las mismas medidas que habéis tomado vosotros, con la pobreza de los medios con los que contamos allí, las hemos tenido que tomar todas esas mismas medidas. Yo creo que todavía ahí los casos están aumentando, es decir, vamos con un retraso muy grande respecto de vosotros, pero seguro que serán situaciones muy parecidas a las que os ha tocado vivir. Allí también ha habido cierta tensión al interno de la Iglesia de cómo responder frente a esta epidemia,
Y lo digo, por ejemplo, por la cantidad de gente que estaba a disgusto de no poder ir a misa, de que los sacerdotes no celebraran misa, de que los obispos prohibieran que se abrieran las iglesias, al margen de la legislación civil. Pero allí también la legislación civil nos ha exigido que se limitaran. Tuvimos que cerrar nuestras escuelas católicas, igual que ha pasado en España. A nivel, digamos, prudencial, preventivo, las medidas que se han tomado en Sudán del Sur son idénticas a las que habéis tomado aquí en España.